Cuba el día 26 de julio se celebró el ataque al cuartel Moncada y fue una época histórica donde el pueblo cubano se rebeló ante la tiranía de los Estados Unidos y la tiranía del sionismo, la mafia sionista mundial, y tomó el poder, empezó a luchar por el poder. Y 3 años después, aproximadamente, tomó el poder la Revolución Cubana. Pero dentro de ese marco hubo mucha gente que perteneció al 26 de julio. Hubo mucha gente, como el compañero Tito Medina y el compañero Felipe Cirino, que nos abandonó recientemente, que tuvo su exequio fúnebre, que se paraban en la Ponce León cuando salían de la escuela Central High a pedir dinero para Cuba, a apoyar la revolución. Unos boricuas que sentían el llamado de la otra ala del pájaro y estaban dispuestos a sacrificarse, a veces hasta su vida, porque estaban en medio de la avenida, que era de 2 carriles, según me explicaron los compañeros, y ayudaron a la revolución. Felipe Cirino fue a Cuba y fue de los primeros embajadores boricuas en Cuba, en la misión permanente que se llama así. Casa de las Américas lo fundamos en el 93 y rendimos tributo a la relación cubano-boricua y presentamos siempre la importancia de esta relación donde en 1895 los boricuas fueron a Cuba desinteresadamente a luchar por la revolución. Entre ellos estaba Juan Ríos Rivera, Enola Rodríguez de Tió, Pachín Marín, José Cruz y otros tantos puertorriqueños, más de 120 que dieron su vida por la independencia cubana. Nosotros habíamos comprometido a los cubanos de ayudar a la independencia de Puerto Rico, pero no lo pudimos hacer porque los yanquis nos invadieron y pusieron un pelele que decían que era cubano, era un norteamericano, un cubano que nació en Estados Unidos, y le cambiaron la ciudadanía cubana para hacer un paripete. Tienen un presidente cubano, se llamó Tomás Estrada Palma, que luego en 1906 pide la invasión de nuevo de Estados Unidos a Cuba ante la rebeldía de los cubanos. Los cubanos no nos sometimos y en 1959 logramos nuestra independencia total de los Estados Unidos. Lo hemos pagado difícil, con un bloqueo, con muchos abusos, pero estamos de pie. Gracias también a los hermanos boricuas, como Gómez, como Rafael Cáncer Miranda, como Fernando Trilla, que estuvieron en Cuba y ayudaron también a la revolución cubana. Y muchos más. Juan Juárez Juárez, la familia de Albizu, en fin, muchas personas. Yo quisiera ahora llamar a Tito Medina a hablar y que nos hablara de ese compañero entrañable, Felipe Cirino, que el año pasado le hicimos un homenaje en la misión de Cuba por los 50 años de la misión, que primero fue del MPI y luego fue del PCP. Adelante, Tito. Para mí es bien fácil hablar de Felipe, porque siendo de un mismo ideal desde jóvenes, veníamos de 2 mundos bien distintos. O sea, yo vengo para el Puerto Rico de aquella época, pues posiblemente la gran mayoría de los centralinos me veían como lo que aquí en Borinquen llamamos un blanquito. No por el tinte de la piel, sino por la situación económica relativamente acomodada de mi familia. Pero mi familia, sin importar la condición económica, que gracias al esfuerzo, siendo todos identificados como nacionalistas desde el grito del Ares, y sobre eso les hablaré después, porque veo que vamos a tener tiempo. Principalmente vengo a hablar de Felipe y no de mí. Mi nombre completo es Gilberto Medina Orlandi. Después vamos a hablar del primer presidente de la República de Puerto Rico bajo España, cuyos apellidos eran Ramírez Medina. Eran 2 hermanos. Eso viene después, ¿verdad? Pero fíjense en la situación. Felipe Cirino Colón era pobre de los pobres. José, tú llegaste a Puerto Rico cuando ya Puerto Rico había tenido un
adelanto material grande. Quizás a ti te han hablado del fanguito de la colectora. Eso es en el área metropolitana, porque Puerto Rico era pobre en todos lados. ¿Okay? Aquí hubo un movimiento que hay que darle algún mérito, que desarrolló una supuesta clase media que ya está en peligro de desaparecer, ¿verdad? Porque aquí lo que vamos a quedar son un montón de pobres. Pero Felipe viene del fanguito. Del fanguito, donde para usted llegar a la casita donde él vivía, había que caminar por tablones. Los que no eran del área metropolitana, pues quizás no tienen una idea de hasta dónde la peste llegaba. La peste del fanguito llegaba a todos los prostíbulos que habían en la entrada de lo que se llama el Fuerte Buchanan. Eso que ustedes conocen como el puente de la Constitución no existía. Era un puente viejo de madera de 2 carriles, uno para ir hacia el oeste y otro para acá, y a eso le llamaban la carretera militar, porque las Fuerzas Armadas Americanas, eso es lo que construyeron, ¿ves? Y le llamaban carretera militar, para poder ir llegando a los puestos militares que habían, ahora se conoce por la número 2. La carretera, aquí en una sección, la avenida Kennedy. Pues yo no tengo manera de dramatizarles a ustedes de dónde viene Felipe. Pero Felipe desde su primer grado es un estudiante de A. Ya yo lo conozco, esto lo sé por mis otros compañeros centralinos que vinieron de esa pobreza y lograron, a base de su esfuerzo propio y su inteligencia, lograron, algunos después de graduarse de 4º año de la Central de aquel entonces, que la Central en aquel entonces, y yo soy de la clase y él es de la clase del 58, era casi una universidad. Era una universidad. Mucha gente llegaba ahí a andarse, que no podían llegar por cuestiones económicas a la Universidad de Puerto Rico. Bueno, no había la Interamericana, porque lo que existía era el Poli en San Germán, Instituto Politécnico de Puerto Rico, ¿verdad? Fundado por misioneros evangélicos, pues para que la gente de esa región tuvieran unas posibilidades, porque no podían llegar acá a Río Piedras. Entonces, el Poli eventualmente se convierte en lo que hoy en día se llama la Universidad Interamericana. Yo conozco a Felipe cuando yo llego a 10º grado a la Escuela Superior Central. Y tuve la suerte de que, porque yo también traía buen promedio de la intermedia, entramos al mismo salón hogar. Yo quiero que ustedes sepan que a la Central High había un requisito, porque como está sucediendo, no hay cama para tanta gente. O sea, que habían unas cantidades de personas que podían entrar a cada grado. Por lo tanto, la Central siempre mantuvo un estándar de que, primero, si tú no traías un mínimo de 2.5 de promedio, pues tú podías pedir quizás la República de Colombia o la Valdoriotti o otra, pero no podías pedir entrada a la Central. Y entonces pues se empezaba, los que solicitaban desde los promedios más altos, iban bajando, y si había espacio en el 10º grado, y en el 11 y en el 12, pues te podía llegar hasta 2.5. Y les repito, Felipe fue un estudiante de A siempre.
los que lo conocieron ya adulto, pues él engordó unas cuantas libras. Pero cuando yo lo conocí, adolescente, porque él es 2 años mayor que yo cuando me gradué de la Central, como yo cumplo año en el verano, yo empiezo un año escolar y lo termino con la misma edad. Entonces, cuando nos graduamos en el 58, yo me gradúo con 16 años. Lo que pasa es que el 30 de junio cumplía 17, acabo de cumplir 76. Entonces entramos a la UPI igualito, pero por yo venir de la familia que vengo, yo cogí y me solicité para lo que se llamaba entonces administración comercial. Ahora le llaman administración de empresas. Felipe escogió sociales, ciencias sociales. ¿Ves? Pero volviendo a Felipe, ahora como adulto, hace años, yo entiendo ahora, era tan flaquito físicamente. No era alto, era bajito. Pero siempre, el uniforme de la Central era pantalón gris, los varones, y camisa blanca. Felipe siempre usó la camisa por fuera. Yo a veces lo usaba por fuera y otras veces por dentro. Felipe siempre lo usaba por fuera. Planchadito, aquella camisa y aquel pantalón almidonado que el filo, si lo tocabas, te cortaba. Así que Felipe siempre fue una persona, vamos a decir, bien estricta con él mismo. O sea que eso me indica que no importa la pobreza y el color de su piel, tenía una tremenda autoestima desde joven. O sea que a Felipe no le afectó ser trigueño, porque no hay razón para que en un país caribeño antillano hubiera lo que había en nuestra época, ¿verdad? Cosa de la cual yo estoy muy orgulloso que no padecí, pues porque también me lo inculcó mi familia. Mi abuelo era ministro metodista y por lo tanto las escalas de valores espirituales sobre el ser humano, pues en mi casa nunca se habló de estos problemas del color de la mancha, del tinte que tiene la piel. Pues Felipe no tenía problema con eso y se ganó el respeto y la admiración de maestros y de estudiantes. Nunca fue un charlatán. Y mire que en la Central habían perlas, porque era un ambiente, óigame, frente a la Central había un prostíbulo que se llamaba el Chainador. Yo me acuerdo de eso. Y si cogían un poquito por la de día, igual estaba el pispapuf. el pispapuf, que tú te tirabas por una chorrera. Una chorrera. ¿Ah? Todos prostíbulos. Yo Bueno, porque la prostitución funciona donde hayan marineros, soldados, ¿ah? Y ahí había una base naval que todavía queda donde está ahora la cosa esa del centro de convención. Y el Black Angus al frente de la base. Oiga, usted tiene mucha juventud acumulada. Mire, Santurce, es que yo tiene mucha juventud acumulada. Yo estudié en Santurce, en la escuela episcopal, en la parada 20. St. John's Episcopal Cathedral. Correcto. Ahí. Padre Villafañe. Yo estudié ahí hasta el 8º grado, me conozco todo Santurce. Muy el bien. Chainador era, para nosotros era... Calle Canals, Calle Canals. esquina Ponce de León. Exactamente. Muy bien. Una parada. Bueno, pero Felipe era tan y tan admirable que obviamente fue el presidente de la clase graduanda de 1958. Entonces, el álbum centralino se llama El Caribe.
Y además de ser presidente, se le dio la responsabilidad de que él y otra compañera fallecida, pero que tuve el privilegio de conocer su hija en los servicios fúnebres que el jueves pasado, o sea, hace ahora 8 días, pues, se dio un servicio con las cenizas de Felipe en la capilla, o como se le llame, que tienen en Celestium, que es donde los creman, que estaba la cajita de Felipe. Y eso. Bueno, básicamente Felipe, como bien dijo el compañero José Luis, eventualmente se hace abogado, se nos va para Cuba y está una década de su vida sirviendo en lo que llamamos la misión de Puerto Rico en La Habana, porque en Cuba, pero está en La Habana. Ahí perdimos obviamente contacto hasta que él regresa y monta su pequeño bufete ahí en Villa Palmera, siempre ayudando a los pobres. Él era comunista, creía en la justicia social, y una vez hablando conmigo me dice: Tito, yo sé que tu abuelo era el reverendo Juan Orlando Ibarra y que tú eres cristiano evangélico y yo soy ateo. Y yo le digo: Felipe, tú no eres ateo, porque un hombre que le sirve a los pobres y un hombre que le sirve a los de abajo se creerá que es ateo, pero ese maestro de por allá de Palestina, al que llaman Jesús de Nazaret, llamó a los pobres la sal de la tierra. Y muchas veces, cuando comentaba sobre el problema de las riquezas, el dinero, que lo que hoy podemos llamar el capitalismo, siempre digo, por ejemplo, frases que todos ustedes deben conocer, como por ejemplo: primero entra el camello por el ojo de la aguja que un rico al reino de los cielos. Porque la riqueza no es mala en sí. El problema es qué tú haces con la riqueza que has tenido la suerte, el don, la capacidad de lograr. ¿Qué tú haces con eso? Y segundo, que eso nunca sea tu Dios. Ese era lo que básicamente lo que ese maestro nos quería decir, ¿verdad? Felipe, el dinero nunca le importó. Parafraseando a José Martí, que ya no es apóstol de Cuba, es apóstol de América, en uno de sus versos sencillos: con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Y Felipe echó su suerte con los pobres de Cuba y con los pobres de nuestra patria borinquen, también conocida como Puerto Rico. El problema es que Puerto Rico no me gusta usarlo porque estoy aceptando un término de un imperio que le puso a una tierra que llevaba con seres humanos aquí miles de años y que ya tenía nombre. Y esto era boriqueño. Pero vinieron una gente de otras tierras de Europa y le llaman a esto Puerto Rico. Y es verdad, llevamos 500 y pico de años siendo colonia. Y va a tomar tiempo en lo que quizás hasta le cambiemos el nombre y llamemos a nuestra patria Boriquén. Bueno, ¿qué más puedo decir de Felipe? Felipe sirvió, pude conocer allí a su familia, a la que no conocía,
oí los nietos hablar de él, sus hijos, y de verdad que cuando llegó un momento, yo no iba preparado para hablar, pero llegó un momento en que una vez se dio el servicio que dieron allí, pues entonces había una joven a cargo y entonces ella pide que si alguien quiere de los tener público decir algo. Y se levanta primero, gracias a Dios, porque entonces rompió el hielo, Carlos Santiago, Lito Santiago, que también venía de allí y que sí había estado con Felipe desde el primer grado, y ahí es que yo aprendo de que Felipe era un estudiante de A toda la vida, porque Carlito Santiago, que ahora sí que nos vemos todos los domingos, porque da la casualidad que asistimos a la misma congregación. O sea que después que Carlos habla y termina, y habló a nombre de la clase del 58, entonces, pues cuando la joven dice, ¿hay alguien que quiera decir algo más? Yo vi timidez y alcé la mano. Y fui allí y hablé. Y me recuerdo que antes de hablar yo pregunto, pero que aquí no hay más nadie de la clase del 58, porque aquello estaba lleno. Y yo tuve que esperar para poder entrar, me perdí parte de la ceremonia, porque entonces el que estaba encargado de entrar, que es un empleado del sitio, te dejaba entrar si una persona salía. Y era de pie. Pues yo estoy así de pie. Tienen una foto del Felipe que era cuando falleció. Se veía muy bien. Había cogido, como todos cogemos, pues yo era un flaco que parece un torero allá en la Central, pero todos engordamos por los años. Y nadie alzó la mano, y lo curioso es que después cuando salimos afuera empieza todo el Tito, y yo digo, perdonen la expresión, pero coño, ¿por qué cuando yo pregunté si aquí había gente de la clase del 58 nadie levantó la mano? Pues no se atrevían, no, pero había mucha gente, y como les digo, para mí fue una felicidad tremenda el haber podido estar allí, compartir con él, pero quería que sepan de estos héroes anónimos que la patria da, y ciertamente Felipe Cirino Colón es uno de esos héroes, y sobre todo porque en las palabras del otro maestro que tenemos, el maestro Albizu, que dijo que la patria era valor y sacrificio, Felipe es una muestra tanto de la parte de sacrificio como de valor, porque atreverse a coger para Cuba, en el momento que él coge para Cuba, que sabe que va a ser, bueno, como estamos todos aquí carpeteados, y que va a ser, y que le pueden hacer daño no solamente físico, económico, a él, a la familia. Felipe nunca le temblaron las rodillas, era vertical, era ese flaco, era, y fue siempre, mire, como una de estas columnas. No había manera de que tú doblaras a Felipe. Y con todo y su escaso físico, el carácter era fuerte. Y defendía, como les digo, su bufete fue en Villa Palmeras. Felipe tenía la inteligencia y la capacidad de haber estado en otro tipo de bufete, pero él decidió irse por cuenta propia y ayudaba, y le pagaban lo que le pudieran pagar, ¿sabes? Así que básicamente ese es un nombre más de otros héroes anónimos que la patria da día a día, que no buscan reconocimiento, que no buscan protagonismo, pero que han hecho patria, están haciendo patria y van a seguir haciendo patria. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Tito, gracias por estar aquí, por hablarnos de Felipe. Yo tuve el privilegio de conocer a Felipe.
Yo he conocido a varios de los, digamos, embajadores, por ejemplo, los reconocimos como embajadores allá en Cuba. Charlie Moller también fue otro de los embajadores. Obviamente estuvo Boris Pizarro, estuvo Olga Sanabria, y en este momento está Edwin González, que lleva muchos años. Ya Edwin es más cubano que yo, o sea, Edwin vive más allá en Cuba que yo aquí, ya tiene familia en Cuba. Y Edwin viene a Puerto Rico muy pocas veces para el Festival de Claridad, pero Edwin siempre ha sido un cubano de honor, siempre ha sabido defender la revolución, como la mayoría de los boricuas, como tú has hecho, que tú fuiste a Cuba también en un momento con lo de Claridad, y has ido varias ocasiones, y realmente la misión siempre ha sido una ventana abierta, una puerta de amistad. Yo diría que Cuba, Puerto Rico son los pájaros de González, y la isla, la española, Haití y República Dominicana es el cuerpo. Aunque los haitianos hablan el criol o el creole, que es un idioma diferente al nuestro, pero hay un gran entendimiento. De hecho, la sobrina, la esposa, volvemos a estar, disculpen, la hija del tío de mi esposa se casó con un haitiano y vive en Haití, ella fue de los médicos cubanos. Y el tío decía, mira, es una gota de leche con un vaso de café o de chocolate, porque toda la familia de ella es negra completamente, y ella es única blanquita, pero son muy felices. Y ella vive en City Soleil, que es como decir aquí La Perla, que fue un vertedero, y años atrás, Estrella Verde y Casa Las Américas hicimos un experimento en la playa de Isla Verde de sembrar plátano y guineo en la playa. Detrás del cementerio de Isla Verde, y detrás de Rincagua, y en el campamento que tenemos en la playa, que llevamos 12 años y medio en la playa de Isla Verde, que le quitamos al Mario, ese que nos quería robar ese terreno, esa playa, y logramos sembrar plátano y guineo. Y entonces en la playa, con 2 pies de profundidad de composta, yo vivía en City Soleil, que era un vertedero, que la gente comía galletas de tierra, porque cuando la gente es pobre, tiene que comer lo que haya. Y la tierra se puede comer después que se cocina, la gente pobre, pues se comían galletas de tierra. Pero ¿qué pasa? Como era un vertedero, les va lexivando todos esos químicos, y la gente perdía el pelo, le daba piña, le daban 20 enfermedades, y a veces había desplomes y se caía la gente directamente al mar. Pero con la siembra de plátanos y guineos, que después el municipio de Carolina tumbó todos los plátanos detrás del cementerio de la Piedad, porque la gente detrás de la Piedad decía, del cementerio en Isla Verde, ¿cómo vamos a ver un plátano aquí? Si esto parece una finca, porque la gente les molestaba tener una finca ahí detrás de la casa. Pero el campamento perseveró. Y hoy se come plátano y guineo. El plátano y guineo tiene muchos usos. El tronco del plátano se hacen coronas para muertos, se hacen diferentes cosas, ¿no? También para cosas florales, para bodas. De la hoja y el ollejo se hacen tiestos, y el plátano, el guineo manzano, la parte de arriba también se come el palmito. Y hoy día los haitianos están empezando a comer, aparte de Cuba, les ha enseñado a sembrar en los órganos bónicos, que se siembra sobre la tierra y se hacen con 2 pies de composta. Y hoy día Haití está empezando a comer, y a pesar de que tanto Francia como Estados Unidos quieren mantenerlo en la miseria, Haití derrotó a las tropas de Napoleón, y derrotó 160.000 tropas de Napoleón, y Estados Unidos y Francia se conjugan para mantener de pobreza en Haití. Y el arquitecto, un amigo, casi llorando, me decía, fíjate si los americanos son malos con Haití, que nos ponen a coser a las mujeres las Wilson A1010, esas pelotas de béisbol, y el usar las dos agujas así y estar abriendo, las tuberculizan. Así que las cogen, cuando ya se tuberculizan, ya no pueden más, empiezan a botar sangre por la boca sobre la mesa de trabajo, las botaban para afuera, los gringos, y ponían a otra mujer que estaba loca por trabajar para llevar comida a sus hijos. Y en este momento en Haití se pagan 320 guldenses o $5, pero con ese dinero es muy difícil vivir. Pero hoy día, gracias a Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez y a Fidel Castro, pues se está creando un mundo nuevo en Haití, donde la gente está empezando a sembrar
donde ya no se está deforestando masivamente lo que quedaba, se está usando el carbón vegetal y se están haciendo la moringa, como dice el compañero Río, se está sembrando, y eso está resolviendo el problema de la hambruna en Haití. Y estamos resolviendo el problema y poco a poco llevaremos a la República Hermana a un lado de otro. Otra cosa es que siempre la filosofía de Casa de las Américas es no crecer demasiado. Nosotros no creemos en las grandes actividades. ¿Por qué? Porque el enemigo fija cuando hay grandes actividades el objetivo es atacar. Nosotros queremos pequeñas actividades donde las personas crezcan y luego puedan moverse a hacer otras actividades en otras áreas y seguir el crecimiento. Mañana va a haber un referéndum en Venezuela, pasado mañana, el domingo, y el gobierno de los Estados Unidos y el amo de los Estados Unidos de Israel no quiere que esto se dé. Muchas iglesias evangélicas dicen Chávez fue matado, fue asesinado porque Dios se molestó con Chávez porque ofendió al pueblo de Israel, y utilizan eso los cufis para atacar a Chávez, como si Dios no hubiera ido a donde estaban los leprosos, donde estaban los publicanos, donde estaban los ciegos, los endemoniados, a ayudarlos. Dios vino a la tierra a ayudar al hombre. Predicó y tuvo 12 discípulos, y uno de ellos se vendió al dinero también y se fue. Pero quedaron 11, y de esos 11 hoy día habemos millones de cristianos en el mundo que creemos en ese Dios y que es una esperanza para nosotros. Yo viví en un arrabal también en Cuba. Yo conocí el Fanguito, ahí vivíamos el viejo Matilla conmigo, Marco Lucano ahí. Ahí yo estuve en Tokio, tuve una novia y me corrió el papá de ella con un machete y aquí los tablones brincaban y yo llegué con toda la espalda llena de fango, porque los tablones cada vez que tú pisabas brincaba el fango para arriba. Ahí que yo conocí la pobreza, pero no me era extraña porque yo nací en un arrabal donde la gente usaba las escupideras, como dicen aquí, que en Cuba le decíamos tibor, y las tiramos para donde quiera porque éramos pobres, no teníamos muchas cosas. Pero un día llegó la Revolución Cubana y nos enseñó la esperanza. Y esa esperanza nosotros la atesoramos como el hombre primitivo cuando cayó el rayo y quemó la madera, y el hombre le cogió miedo, pero después vio que con esa madera podía cocinar, se podía calentar, podía limpiar la cueva, y la utilizó. Y nuestra madera con luz fue Fidel Castro. Fidel viene de la burguesía y lo compramos nosotros. Nosotros nos quedamos 5 millones de pobres, sin esperanza, sin idea. Nosotros nunca habíamos administrado, nos decían los enfangados. Mi propia tía nos decía enfangados nosotros porque vivíamos en un barrio lleno de fango. Los enfangados, los arrastrados, porque a veces nos caíamos y teníamos que arrastrarnos para poder agarrar una esquina, para levantarnos. Pero Fidel se decidió a quedarse allí. Y con Fidel algunas personas más. Gracias a la revolución yo estoy aquí, porque yo 2 veces me fui en paro respiratorio, porque Estados Unidos en el 64 cerró el mercado de medicinas para Cuba. Lyndon B. Johnson, muy feliz en un discurso, decía: hoy morirán los cubanos de dolor de cabeza, o de hambre, o de problemas estomacales, porque no tendrán ni un Alcacerse, ni una aspirina, ni una sola aspirina para salvar sus vidas. Mató mucha gente. Mató mucha gente, pero mucha gente perseveraba. Gracias a la decisión de mi abuelo y la de Sergio del Valle, que fue ministro de Salud de Cuba, me pagaron el viaje y me mandaron a España a curarme. Un guajiro de un arrabal, pueblo de campo. Nosotros nos decían también encima la Cenicienta, porque éramos los pobres de Cuba, éramos campesinos y éramos carboneros, y nos decían la Cenicienta. Pues yo pude ir a España, pude ir a Madrid. Cuando yo llegué a aquella ciudad gigante, yo me deslumbré. Yo vivía en un arrabal, en un barrio, en una barriada donde la gente no tenía ni baño, tenía que ir a una letrina o al monte, donde la gente tenía que bañarse en baños de saco, cargando cubos de agua en un pozo que era lejísimo. Pero ahí yo llegué y me expuse a una vida nueva cosmopolita. Pero siempre abrigué una idea.
siempre fui bien católico. Nosotros fuimos siempre bien católicos. Nosotros somos judíos, mi familia es judía. Vienen por parte de madre, vienen de Palma de Mallorca. Pero una parte de la familia se hizo católica. Y nosotros siempre fuimos católicos. Y eso me ayudó a ayudar a los gitanos en España, a los pobres, a la gente que vive en los vertederos de Legazpi o de Alcobendas, a repartir lo poco que tenía para que los niños tomaran leche, que tomaran una lata de leche. Y llegué a Puerto Rico por carambola, porque yo realmente quería regresar a Cuba. Pero mi papá oyó los cantos de sirena de un primo que él tenía aquí, que se llamaba Caíña, que tenía un autopar en la 65 de infantería, y él tenía un brazo fuquito, y lo llevó lleno de oro, un reloj de esos raros, una sortija en cada dedo, y dijo que aquí se pateaba y salía el oro. En verdad Puerto Rico en aquel momento tenía mucho dinero, y mi papá nos trajo aquí. Yo quería regresar a Cuba, pero poco a poco fui conociendo Puerto Rico, fui conociendo la deuda que teníamos los cubanos con los puertorriqueños, el Partido Revolucionario Cubano, y aprendí a dar lo que mi Señor me enseñó, amar a los unos a los otros, y empecé a amar a Boriquén, y empecé a hacer esto para crecer. En el año 93 fui de Casa a las Américas, y hemos ido ininterrumpidamente haciendo actividades. Más espacio, adelante Leida Centeno, la compañera, buenas tardes, compañera. Bienvenida. Si me notan la voz un poquito bajita, como realmente acostumbro, es que estaba haciendo el piquete del otro lado, así que buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo entiendo que esta actividad se llama Un abrazo de Puerto Rico a Cuba y Venezuela. Correcto. Y tenemos dos diferentes circunstancias en este momento. Nuestra hermana Cuba, el otro Ara, sigue sometida al inclemente bloqueo criminal, crimen de lesa humanidad que atenta contra su desarrollo, su sustentabilidad y el ejercicio de su independencia y su soberanía. Y en este año, el 26 de julio, se conmemora el ataque al cuartel Moncada, se conmemoró que ocurrió en 1953, y no debemos pasar por alto la oportunidad de, a pesar de la situación tan crítica que tiene nuestra hermana Venezuela, saludar y tener en nuestras mentes, en nuestros corazones, la situación de los hermanos y hermanas cubanos. A la misma vez, tenemos que ser extremadamente reflexivos con relación a la situación que está viviendo Venezuela. Nosotros, los pueblos latinoamericanos y caribeños, somos pueblos inmensamente ricos. Somos pueblos que contamos con un clima que le permite a la población hasta 3 y 4 cosechas al año. Hay un asesor en armas del Pentágono que se llama Lawrence Conti, que todavía está vivo, que escribió un libro que se llama The Cooling. Y en ese libro, ese asesor del Pentágono expresa que el recurso más importante que puede tener una nación es su clima, porque su clima decide cómo vive esa nacionalidad. Y hace una analogía entre la situación que tienen los países nórdicos y los países bien al sur del planeta con relación a sus climas, y las que tenemos los países que estamos en la zona tropical. Y además denuncia todos los intentos que ha llevado el ejército de los Estados Unidos de América para lograr una modificación de ese clima. Y la conferencia que nosotros dimos hace un par de años aquí estuvo muy vinculada a esas gestiones militares que se llevan a cabo continuamente, que no cesan. Y una de las naciones que más ha sido afectada con esa
con esa guerra climática ha sido Cuba. A Cuba hasta un huracán al revés. Y yo aproveché que hoy se hizo esta actividad para buscar el documento científico que enseña cómo se puede hacer lo que se conoce como steering, que es maniobrar y llevar un tornado o un huracán por una vía, lo cual se hizo con Katrina, se ha hecho con diferentes nacionalidades cuando se ha intentado apoderarse de los recursos y de los bienes de esos pueblos. En el caso de Katrina se interesaba la titularidad de las tierras de mucha gente afrodescendiente en Nueva Orleans, y fue una lucha que se dio en los próximos años para lograr probar que esos eran los verdaderos titulares, porque inmediatamente el gran capital se movió para apropiarse de las tierras de esa gente. E igual ha sucedido con la hermana Cuba, que ha tenido un sinnúmero de eventos climatológicos uno detrás del otro, con el objetivo de arrodillarla, de hacerla sucumbir. En el día de hoy también tenemos la situación que nos presenta el próximo referéndum para elegir los delegados a la Asamblea Constituyente en Venezuela. Y tenemos que de la misma forma Venezuela está siendo atacada y está siendo vilipendiada. Yo, para hacer este trabajo, pues me gusta armonizar las cosas que uno ha estudiado ya con las cosas que tiene de frente. Si hay algo que Puerto Rico necesita en este momento es una asamblea constituyente. Nosotros somos una nación que estamos intervenidas en todas las formas y todavía no nos hemos puesto de acuerdo en que tenemos que tener una asamblea constituyente y que esa asamblea constituyente tiene que tocar toda una serie de temas que tenemos en el tintero, que tenemos pendientes, que van desde decretar que todos los bienes que posee la nación puertorriqueña son del pueblo de Puerto Rico, que es la base primaria desde la cual deberíamos partir para entonces poder echar hacia adelante todo lo demás. El pueblo venezolano lleva una lucha, y esa lucha no comenzó ahora. Siempre ha tenido una oligarquía que ha cedido ante los intereses extranjeros, y esa oligarquía en 1958 hizo un acuerdo, se llama el Acuerdo de Punto Fijo, en el que esa oligarquía se puso de acuerdo para sucederse en el poder unos y otros, igual que los rojos y los azules aquí. Pues allí dos organizaciones, Acción Democrática y el COPI, se suceden en el poder por 40 años, entregando las riquezas de la nacionalidad venezolana a los extranjeros, viviendo muy bien a costa de la entrega y pauperizando y haciendo bien pobre a la nación venezolana. Para fines de la década de los 80 ya los venezolanos no aguantaban más y se tiraron a las calles. Y se sucedió lo que se conoce como el Caracazo. En el Caracazo murieron más de 3.000 venezolanos a manos del ejército, que fue volcado contra el pueblo, y el pueblo tiene en su memoria colectiva esa ejecución de sus hermanos y hermanas, y se vuelca una y otra vez por seguir utilizando los procesos electorales para poder modificar y revolucionar su entorno. Y a esta empresa que comienza cuando Chávez llega al poder en el 98 se le ha llamado la revolución bolivariana.
La revolución bolivariana no solamente ha impactado a Venezuela, ha impactado los demás países en la medida en que se da un proceso de amor y de solidaridad que lleva a la lucha de los pueblos en conjunto. Y dos naciones que han luchado brazo con brazo, alma con alma, codo con codo, han sido Cuba y Venezuela. Cuba y Venezuela han tenido siempre una fraternidad, una solidaridad que no ha cesado a pesar de los intentos de un imperio que es mezquino y que es todo menos solidario para que eso muera. Cuando se desarrolla la revolución bolivariana, se desarrollan alternativas que van dirigidas a atender la situación que tiene Venezuela, pero a la misma vez se ingresan otras naciones como Ecuador, como Bolivia, y ese desarrollo ha hecho posible que se den unas condiciones que atentan contra los objetivos expresos de los Estados Unidos. ¿Y de dónde sale esa idea? Estados Unidos ha escrito una serie de documentos que son públicos. Buenas tardes. Esos documentos se llamó el primero Joint Vision, Visión Conjunta 2010, y el segundo se llama Visión Conjunta 2020. El Visión Conjunta 2010 no obtuvo su objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? Se llama Full Spectrum Dominance, el dominio del espectro total. Y el dominio del espectro total, ellos lo definieron en el documento de Full Spectrum Dominance, en su página 6, que yo puse, en este escrito le puse un insertado con relación a la página. ¿Y qué es lo que ellos plantean? Pues ellos plantean que tienen un objetivo que es básico. ¿Y cuál es ese? Obtener todos los recursos naturales del planeta. Eso dice el documento. Que en la medida en que aumentan los compromisos militares de los Estados Unidos y se merma la disponibilidad de los recursos naturales, la meta del Joint Vision 2010 es que Estados Unidos tenga lo que se conoce como Full Spectrum Dominance, que ese dominio se va a obtener mediante 4 estrategias. Y la primera va a ser diplomacia, la segunda va a ser convencimiento, y el convencimiento es como convencieron al compañero de Haití, que terminó en un país de África, ¿verdad? Aristide. La tercera es una combinación de diplomacia y convencimiento, y la cuarta, si no se obtiene el objetivo, es la guerra. Y la guerra puede ser de todas las formas posibles. Esa guerra la definió y la denunció un contratista del ejército de los Estados Unidos que se llama Edward Snowden. En los documentos que Edward Snowden hace públicos, él incluye todo tipo de acciones bélicas que van desde acciones, lo que él llama menos stealth, que es menos ocultas, bien ocultas, y dentro de ese espectro de menos oculto a bien oculto está el asesinato, la desaparición, está el dañar, hacer ciberataques, que el mes pasado hubo uno, y así sucesivamente, tener todo tipo de acciones. Entre las bien ocultas y los asesinatos está intervenir los expedientes médicos de las personas, los expedientes farmacéuticos, modificarlos,
para lograr que tengan diagnósticos que no son. Y esa gama de acciones que ejerce el gobierno de los Estados Unidos para intervenir a los otros pueblos, la llevan con toda la impunidad que ustedes puedan imaginarse. Esas acciones, Venezuela es víctima continua. En el 2002 hubo la intentona de un golpe de Estado abierto. En el 2003 hubo una huelga general del petróleo. Del 2003 para acá ha tenido todo tipo de acciones que van desde la desaparición de alimentos o de productos en los mercados, el intervenirlos ingresando moneda falsa y haciendo que su moneda sea más débil porque ellos piensan que tienen tal cantidad de moneda en circulación, pero se crearon copias y copias y copias de su moneda y se pusieron a correr para que su moneda se deteriorara y que el pueblo pierda la confianza en el Estado en cuanto al poder adquisitivo y lograr que el venezolano común rechace la revolución bolivariana en todas las formas posibles. Todas las acciones que ha llevado Estados Unidos contra Venezuela se presentan como si fueran de la resistencia, pero no hay tal resistencia. No hay tal resistencia. Desde Colombia han ingresado mercenarios. Desde Puerto Rico han salido mercenarios para Venezuela. Aquí gente se ha entrenado en gimnasios y ha ido a Venezuela a hacer guarimbas, so color de que van a hacer actividades o deportes extremos, y lo que van allí es hacer matones, hacer gente que lo que hacen es la destrucción de una revolución que está en marcha. Y eso ha ocurrido en Puerto Rico y eso se ha denunciado desde Puerto Rico para que el pueblo y las autoridades venezolanas tengan conocimiento de eso. Estados Unidos ha atacado en tantas formas a Venezuela que ha pretendido, por medio de los medios cibernéticos, presentar una Venezuela que no es. Yo he estado en Venezuela varias veces. En una de las ocasiones que estuve en Venezuela, en el 2012, se hablaba tan y tan mal de Chávez en los medios que yo dije, bueno, este pueblo está a punto de irse en una revolución y tumbar a Chávez. Entonces me invitaron a ir al mausoleo de Simón Bolívar, y saliendo del mausoleo, eran como las 2 de la tarde, hay una manifestación y no hay paso. Entonces le pregunto a un guardia y me dijo, pues mira, tú ves aquel puentecito, era un puente que cruzamos la calle, súbete por el puente y del otro lado consigue un taxi para irte al hotel. Cuando voy cruzando el puente, veo un mar de camisas rojas allá abajo. Era un mar de gente. Si allí no había 500,000 de personas, no había nadie. Y de momento veo a alguien con ropa verde que lo cogieron al hombro y lo llevan por encima de la gente para llegar a la tarima. Y digo, ¿y ese quién es? Y me dice, pues Chávez. Cuando se llena de tanta gente que no puede caminar, lo que la gente hace es que lo pasa por encima para que llegue a la tarima. Y digo, ay, este es el que no querían esta mañana en la televisión. Ahí uno se da cuenta de cómo los medios de comunicación estaban distorsionando lo que ocurre en Venezuela en tal forma para que la gente crea que el pueblo está a punto de acabar con la revolución bolivariana, lo cual no es cierto. La revolución goza del apoyo mayoritario del pueblo venezolano. Otra experiencia que yo tuve en Venezuela, cuando al principio se quiso hacer la asamblea constituyente para elegir una nueva constitución, establecer una nueva constitución. La nueva constitución se le envió a todas las familias a las casas. ¿Saben cómo? En los sacos de arroz, en los sacos de habichuelas, en las bolsas de habichuelas,
en las bolsas de azúcar, en todo lo que usted comprara, que tuviese una superficie que se podía imprimir, usted tenía una porción, un artículo de la Constitución, según se proponía. Y la gente, según iba comprando, podía ir acumulando hasta tener el texto completo. Esto permitió que la propuesta de la constituyente llegara a la mayor cantidad de gente posible y que a la misma vez la gente pudiera orientarse y tomar decisiones informadas con relación a lo que se estaba proponiendo. Otra experiencia que yo tuve en Venezuela fue visitar en La Portuguesa un centro de salud donde había compañeras y compañeros venezolanos en apoyo, en intercambio. ¿Y cuál era el intercambio? Pues Venezuela le aportaba a Cuba conocimientos técnicos en la explotación del petróleo y Cuba le aportaba a Venezuela conocimientos técnicos en la medicina. Y ese acuerdo era aceptado y era agradecido por todo el pueblo. Toda la gente estaba súper orgullosa de poder tener esos servicios médicos que nunca antes habían contado con ellos. La situación en este momento es artificial. Se quiere presentar una Venezuela que está en una alegada momento crítico a irse a una guerra civil. Están intentando por todos los medios hacer lo mismo que hicieron en Siria, presentar una guerra civil cuando en realidad el pueblo no interesa estar en esa situación. El pueblo venezolano desprecia profundamente lo que está sucediendo, los cordones que se ponen para que la gente se degolle, quemar la gente viva, todos los actos de violencia y de desprecio de la vida humana que se están suscitando en Venezuela continuamente. Ya en estos últimos meses llevan 100 personas muertas. Y si nosotros sumamos los del Caracazo, los del golpe de Estado, o sea, en Venezuela han muerto montones de compañeros y compañeras en defensa de su nación por culpa del injerencismo de los Estados Unidos y de la meta de Estados Unidos de explotar los recursos de Venezuela. Y yo empecé aquí diciendo que nosotros somos naciones muy ricas. Venezuela tiene petróleo, una de las naciones del mundo que más petróleo tiene, pero no es lo único que tiene. Tiene 11.000 toneladas de oro. Tiene coltán, que es uno de los metales más importantes en este momento en la industria. Y se está proponiendo usar el coltán para los reactores nucleares. Así es que Venezuela en términos de metales e hidrocarburos es inmensamente rica, pero también tiene otro elemento adicional que es la guerra del futuro. Venezuela tiene el río Amazonas, tiene mucha agua. Es un país muy rico en agua. El Orinoco. El Orinoco y no, el Orinoco, sí. Y eso, al igual que Puerto Rico, que tiene mucha agua, que nosotros somos una nación muy pequeña, y nosotros, el agua potable del mundo es 3%. Y de ese 3%, Puerto Rico tiene el 11%. O sea, nosotros somos una nación riquísima en agua. Aquí la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, toda esa gente se está llevando montones de dinero. El agua de Asani va a tener a los confines de la tierra y es agua de Puerto Rico. Que nosotros estamos permitiendo que se explote sin que nos den absolutamente nada. Porque nos enseñan que somos de pocos recursos.
Viene desde la educación, nos dicen que esto es una isla de pocos recursos y que ellos nos mantienen a nosotros. Y sin embargo, Hay una compañía que se llama Pax que hace estos sacos de suelo y en un momento habían 6 en Puerto Rico porque la tierra caliza, la montaña caliza, filtran el agua y esa agua ellos lo que hacen en un pozo, la sacan de gratis y la venden. Y no solamente eso, después inyectan los derivados del plástico que utilizaron para poner la bolsa en una bolsita plástica, pues ese plástico emite una alta concentración de contaminantes y dioxinas y eso se queda en las quizás. La ley Foraker estableció una administración colonial. De la ley Foraker a la próxima ley que fue la ley Jones mantuvo las disposiciones de la ley Foraker con relación al presupuesto y luego la ley 600 mantiene las disposiciones de la ley Jones con relación al presupuesto y Promesa se legisla amparado en el poder del Congreso a administrar un presupuesto en Puerto Rico. Si esa es la realidad, que nosotros nunca hemos tenido la capacidad de tener un presupuesto, ¿de quién es la deuda? Del soberano. ¿Del soberano? ¿De quién es el soberano? El Congreso de los Estados Unidos. O sea, esa deuda es del Congreso. Y el deber de todo puertorriqueño debe ser no decir auditar la deuda, es decir repudio esa deuda. Nosotros repudiamos esa deuda porque esa deuda, quien la contrajo con sus propias leyes, con sus propios términos, fue el Congreso de los Estados Unidos y es quien tiene que responder por esa deuda. Ese argumento lo confirmó recientemente la revista de Harvard en un escrito que hicieron en el mes de mayo. Mientras la revista de la Universidad de Harvard está confirmando ese planteamiento que estoy haciendo, aquí hay gente envolviéndose en hablar de la deuda cuando deberían decir la alegada deuda. La alegada deuda, porque no procede que nosotros estemos hablando de una deuda cuando es una alegada deuda del pueblo de Puerto Rico, porque quien contrajo esa deuda no fue la nación puertorriqueña. Pero volviendo a Venezuela, es bien importante que nosotros veamos un planteamiento que hizo Edward Snowden. Edward Snowden, antes de irse a la clandestinidad como lo hizo y después de estar refugiado en una embajada, él dejó unos documentos. Y en uno de esos documentos, él denuncia que todas las comunicaciones del planeta pasan. ¿Te lo puedo acercar a la cámara? ¿Cómo no? Todas las comunicaciones del planeta pasan a Centroamérica y el Caribe, Latinoamérica y el Caribe. Y ese señalamiento que hace Edward Snowden coloca a las naciones latinoamericanas y caribeñas como naciones que están geográficamente situadas en un punto estratégico del planeta como para poder desde ahí hacer espionaje, hacer manipulación del crimen, que tengan recursos militares estratégicos de forma tal de poder atentar contra otras naciones. Y ese señalamiento se suma a la cantidad de valores que tiene Venezuela. Venezuela es riquísima en hidrocarburos, es riquísima en oro, en coltal, en agua, y también tiene una posición geoestratégica en el planeta, al igual que Cuba, que por eso no sueltan Guantánamo, igual que Puerto Rico, que por eso no nos sueltan.
que le permite a Estados Unidos entonces lanzar todo su aparato que está lanzando con relación a su satélite espacial. Esa realidad de la nación venezolana y de las naciones de Latinoamérica es un hecho que nosotros no debemos pasar por alto. No debemos pasar por alto porque explica muchas cosas. Explica muchas realidades que están ocurriendo en este momento y explica también por qué tan obstinadamente Estados Unidos tiene una bota puesta sobre Puerto Rico, sobre Guantánamo, por qué interesa a Venezuela, por qué está en Santo Domingo, por qué invade Haití, por qué Haití le ocurre un terremoto que es de 10 kilómetros de profundidad y Chile le ocurre un terremoto de 10 kilómetros de profundidad y a China le ocurre un terremoto que es de 10 kilómetros de profundidad y todos los terremotos grandes que han ocurrido, todos son a 10 kilómetros de profundidad y la excitación de la radiación electromagnética es intensa hasta 10 kilómetros de profundidad. Pero las fallas no están todas a 10 kilómetros de profundidad, hay unas que están a 10 y hay otras que están a 30 y hay otras que están a 100. Entonces, ¿qué explica? Que todos esos terremotos, su epicentro se origina a 10 kilómetros de profundidad. Y toda una serie de cosas que en este momento uno no puede explicar, pero que habrá algún científico, como hizo el agente de la CIA la semana pasada, que antes de morir se diga, déjame decir esto, y va a llegar el momento en que suceda, porque como 6 meses después de Katrina, a mí alguien que yo no conozco ni creo que conoceré jamás, me envió una gráfica de radiación electromagnética. Y la gráfica de radiación electromagnética reflejaba desde Puerto Rico una línea roja que salía desde Puerto Rico, subía por el Golfo de México y subía hasta llegar a Nueva York. Y yo estoy segura que esa persona sabe que habemos personas denunciando el uso de la radiación electromagnética para hacer cosas y que esa información al proveérmela yo la podía usar para algo. El problema es que ya se habían muerto todos los que se habían muerto, que ya los blancos que interesaban quedarse con las casas habían ejecutado a un montón de gente en los techos de sus casas, que la debacle ya había ocurrido y ya el daño estaba irremediable al momento que me enviaron eso. Yo entiendo que la persona que me envió eso, que sabe qué fue lo que pasó, antes de morir debería, ¿verdad?, decir, mira, yo sé que esto pasó así. Cuanto a la situación de Venezuela, nosotros, todos los países latinoamericanos, Cuba, que Cuba es un país hermosamente solidario. En el mes de mayo se celebró en Cuba el 5º seminario por la paz y por la eliminación de las bases militares. Y en ese seminario una ex coronel retirada del ejército de los Estados Unidos, participó por Veteranos por la Paz. Y ella denunció el uso de las tecnologías que Edward Snowden denunció. Y fue muy significativo para mí que yo fui a hacer lo mismo con relación al uso de esas tecnologías desde Puerto Rico en contra de los otros países hermanos. El puertorriqueño y la puertorriqueña debe ser educado en todas estas técnicas. Nosotros tenemos mucho trabajo por delante para lograr que nuestra nación entienda que nosotros tenemos la capacidad de ser una nación sustentable y que nosotros necesitamos de pueblos como Cuba y Venezuela, porque esas naciones
sienten amor, no sienten odio. Son naciones que están dispuestas a ayudar a los otros pueblos. Son naciones que están dispuestas a dar, no a quitar. Y esa solidaridad, ese amor es a lo que Estados Unidos le tiene tanto temor, porque saben que las naciones, si se unen, vamos a poder darle a nuestros hermanos y hermanas un nivel de vida decente, apropiado. Vamos a poder echar para adelante un proyecto de vida que es en conjunto, en unión a otras naciones. Y esa es mi presentación de hoy. Les agradezco.